Estás escuchando Viernes Conspirativo. Érase una vez un julupu, un árbol que había sido plantado en la orilla del Éufrates. El árbol crecía, pero su tronco no producía follaje, porque en sus raíces la serpiente que no conoce hechizo había puesto su nido. En su copa el pájaro Imdugut había colocado a sus pequeñuelos. En su interior la joven Lilith había construido su casa. La joven siempre risueña, siempre alegre, la joven Inanna como lloraba. A cada despuntar del día, ante cada clarear del horizonte, cuando Utu salía de su campo principesco, su hermana, la divina Inanna, le rememoraba a su hermano Utu sobre sus días de antaño y le hizo una petición. Su hermano, el héroe valeroso Utu, no la ayudó en su petición. Su hermano, el héroe Gilgamesh, la asistió en este asunto. Se ciñó en su pecho su armadura de 50 minas de peso, 50 minas las dejó como 50 ciclos. Su hacha de campaña, 7 talentos, 7 minas. Empuñó en su mano y entre las raíces abatió a la serpiente que no conoce hechizo. En su copa, el pájaro Imdugut, tomado sus pequeñuelos, hubo de huir al monte, y en su interior, la virgen Lilith, deshecha su casa, hubo de huir al desierto. En cuanto al árbol, le arrancó sus raíces. Le podó su copa y los hijos de la ciudad que lo acompañaban le cortaron las ramas. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos a Mitos y Leyendas, un especial de Viernes Conspirativo en donde hablamos sobre historias fantásticas y misteriosas de distintas partes del mundo y discutimos cómo repercuten en la actualidad. Hoy nos toca debatir sobre Lilith, una mujer realmente interesante ya que ella, aunque es un mito, tiene una simbología de suma importancia dentro de la religión y se ha utilizado como imagen de empoderamiento a lo largo de los años. Si quieres saber más detalles de esta historia, ponte cómodo que ya vamos a comenzar. Nos remontamos a la civilización sumerio-arcadia, la cual conforma el actual Irak. Para esta civilización, los dioses emergieron de un mar infinito y abismal, y en el seno de este caos, Lilith era la diosa encargada de guardar las puertas que separaban el plano espiritual del físico y terrenal. Ella era la transmutadora de la materia y la conductora del alma del ser humano hacia la sabiduría y la inmortalidad. Se le representó como una bella mujer alada que llevaba anillos de Shem y el báculo de poder para demostrar que, cruzando el inframundo, Lilith había llegado hasta la inmortalidad y alcanzado la sabiduría del árbol del conocimiento. Su nombre proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Una de sus primeras apariciones se sitúa en la epopeya del Gilgamesh del año 2000 a.C., relato del cual les narramos al principio del capítulo. Esta referencia describe a Lilith como un demonio, que toma la forma de una serpiente y habita en un sauce custodiado por la diosa Inanna en el río Éufrates. Según esta tablilla, previa a Inanna, Lilith, que había sido una diosa, abarcaba los 3 planos del universo. 1, el inframundo como serpiente, 2, la tierra como mujer y 3, el cielo como ave. Una vez desterrada, Lilith sobrevivió de diversas maneras, como deidad menor, demonio femenino, espíritu del inframundo relacionado con la oscuridad y la hechicería, e incluso como la propia Inanna. Es a partir de esta epopeya por la cual se relaciona a Lilith con la serpiente. Por una parte, este animal es símbolo del conocimiento, la ciencia, la regeneración y del proceso vital. Por otra, simboliza a lo pecaminoso, lo prohibido, el mal. Y es precisamente esta última acepción la que será reforzada por las culturas judía y católica. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer de Adán se encuentra en la interpretación del Génesis Rabbah, que dice: creó, pues, Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Aunque suene repetitivo, esta frase puede interpretarse como que Dios creó en primer lugar una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva. La primera mujer a la que alude Génesis capítulo 1 versículo 27 sería Lilith. El mito cuenta cómo Dios creó a Lilith de la misma manera que Adán. No obstante, la convivencia entre ellos dos no fue para nada buena.
Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba yacer con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura reclinada que él exigía. ¿Por qué he de yacer yo debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer, ella pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Lilith pronunció el verdadero nombre de Dios, algo que para la tradición judía era considerado como algo innombrable. Aquel acto catalogó a Lilith como una osada y soberbia, ya que, aún peor que desobedecer a Dios, ella se dirigió a él por ese nombre que ningún ser se atrevía a pronunciar. Ante este abandono, tal y como se narra en el libro Los mitos hebreos de Robert Graves y Rafael Patai, Adán se quejó a Jehová y envió a 3 ángeles, Seni, Sansenoi y Semangelov, a buscarla. Esos la encontraron en el Mar Rojo, una región en la que abundaban lascivos demonios, de quienes ella engendraba más de 100 lilim al día. «Vuelve a Adán sin demora», le dijeron los ángeles, «o te ahogaremos». Lilith les preguntó, ¿cómo podría volver a Adán y vivir como una honesta ama de casa después de haber pasado todo ese tiempo junto al Mar Rojo? «Si te niegas, morirás», le respondieron. «¿Cómo podría morir?», volvió a preguntar Lilith. «Si Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos y de todos los varones hasta su 8º día de vida, el de su circuncisión, y de todas las niñas hasta su 20º día. No obstante, siempre que vea a nuestros 3 hombres o sus equivalentes escritos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarle la vida». Los ángeles se mostraron de acuerdo, pero Dios castigó a Lilith haciendo que 100 de sus hijos demoníacos perecieran diariamente, y cuando Lilith no podía acabar con la vida de un niño humano a causa del amuleto angélico, se volvía llena de odio contra sus propios hijos. Derivado del conflicto de Lilith, Dios decide crear a una segunda esposa para Adán, Eva. Yo tengo mucho que decir al respecto. Suéltalo. Pues en primer lugar, la historia de Lilith es algo que muy pocas personas conocen, al menos cuando yo estuve en la escuela, que por si no saben, yo estudié en escuela católica toda mi vida. Ahí me daban clases de religión y jamás la mencionaron. Y si lo hicieron fue algo muy muy sutil, pero honestamente yo no recuerdo que hayan hablado de su existencia. Y ahora que ya estoy fuera de ese ambiente, me voy dando cuenta de muchas cosas, como por ejemplo el hecho de lo que representa esta figura mitológica, y es muy fuerte para la religión. Es una mujer que le dijo no a Dios y por ese hecho fue castigada. Entonces por eso me parece importantísimo hablar de esto, porque a pesar de que estamos hablando de algo mitológico, en la antigüedad hay que recordar que esto era tomado como algo muy en serio. La gente se basaba de estos relatos para establecer valores éticos, la moral, para jerarquizar y en general la visión del mundo que tenían. A partir de estas fábulas las tomaban y es como iban estructurando la sociedad. A Lilith la muestran como una mujer que era mala porque se negó a complacer a Adán. Se negó a obedecer a Dios y porque se fue también. Ella no quiso seguir esta imagen de la buena esposa, el estereotipo de cómo debe de ser. Y es un claro ejemplo de cómo a partir de algo aparentemente fantástico que no es real, se van formando ciertas actitudes y comportamientos respecto a las mujeres. Y así es como las describen. Si es una mujer que tiene libertad sexual y dice que no, por ende es mala. Este esquema de pensamiento se toma a partir de un texto viejísimo y se reproduce a lo largo de la historia de la humanidad. Y es por ello que estas ideas de cómo debe ser o no debe ser una mujer se han ido reforzando en lugar de destruirse. Same sis. Yo tampoco sabía de este personaje, sino hasta que vi la serie de Supernatural. Me parece que ahí fue como una vez que la mencionaron, algo así, porque no la terminé de ver nunca esa serie. Igual sale en Sabrina. También en Sabrina y también en Lucifer, que también es de Netflix. Entonces como que ahí fue como que apareciendo mucho ese personaje. Y yo no sabía bien de qué se trataba, sino hasta que en la misma narrativa como que te van explicando quién es. Y yo quedé muy intrigada con ese personaje porque yo no sabía de la existencia, sino que ya hasta después lo escuché en otro podcast. Te hablaban un poco sobre este personaje y ya fue como que lo conocí más a profundidad en esta parte mitológica, más allá de una narrativa de una serie. Y es que a mí me parece curioso cómo estos aspectos que, bueno, hoy en día ya no los satanizamos tanto como se hacía anteriormente. En el pasado sí tomaban un rol de suma importancia. Porque, por ejemplo, a Lilith en estas series y en general la describen como una mujer seductora. En el sentido de que pues sale de noche, pues se acuesta con muchos hombres, pero no quiere nada serio.
porque es una mujer atractiva y en general porque hace lo que se le da la gana. Esos aspectos siempre, desde hace añísimos, han sido vistos como algo terrible, porque la mujer debe ser pura, debe ser casta, fiel, no debe de salir, debe ser obediente, etcétera, etcétera. Y yo sé que decir eso suena muy fuerte, pero es la visión que se les ha impuesto a las mujeres. Y muchos hombres todavía creen que así debe de ser y toman ese pensamiento para aprovecharse. Y digo esto para que puedan ver cómo a partir de textos y relatos arcaicos de muchos años, todavía no hemos superado ese pensamiento como sociedad. Y aunque no todos los abusadores o acosadores son religiosos, sí es cierto que por tradición oral y por diferentes cosas ese comportamiento se replica y llega hasta lo que es hoy en día en nuestros tiempos. Bueno, este personaje también es muy interesante. Te digo, por mi acercamiento que tuve hacia esto a través de series y así. Creo que lo ponen a propósito porque básicamente desafía todo lo que conocemos la mayoría de las personas. El hecho de introducir a este personaje como que viene a cambiar un poco las reglas del juego y de cómo se percibe la historia en ese ámbito. Y pues sí, como lo mencionas tú, los personajes que son Lilith suelen ser muy atractivas, suelen ser muy libres, como que representan algo muy poderoso para las mujeres. También otro aspecto que creo que es importante hablar es la parte de Eva, porque Eva básicamente fue el reemplazo de Lilith. Y ahí nos podemos dar cuenta del problema. A Lilith, en algunas versiones religiosas, como en el poema de Gilgamesh, se le presenta como una serpiente. Ella es la serpiente que tienta a Eva. ¿Y a quién le cayó la culpa? A Eva. O sea, ¿de dónde viene el pecado original? De Eva. En general, eso dio pie para que a las mujeres se les trataba como eso, pecadoras. Eso quería decir que el resto de las personas estaban condenadas a nacer con este pecado original. Te pongo un ejemplo. Caín mató a su hermano Abel con saña, de forma brutal, por celos. ¿Y por qué eso no es considerado un pecado original? ¿Por qué comer de un fruto y desobedecer a Dios es considerado más grave que matar a tu familia? Para pensarlo. Es que bueno, el comer el fruto no es el acto de comer un fruto, sino que es una gran metáfora. Es por eso de lo del pecado original, ya sabes, porque supuestamente eres como el hijo del pecado, por eso tienen que bautizar, ya sabes. Ya sé, pero me haría como que un poco más sentido que el pecado original fuera pues por lo que pasó con Caín y Abel de que mató a su hermano, pero no, o sea, la desobediencia aparentemente es como más fuerte que el asesinato. No sé, me parece algo como contradictorio, pero en fin. Lilith aparece también como pareja del demonio Samael en el Zohar, que este es un libro que hace referencia a antiguos mitos hebreos e historias de carácter esotérico. Y en él dice: a la hembra de Samael se le llama serpiente, mujer de prostitución, el final de toda carne, el final de los días. Además, en la discusión con esos tres ángeles se adjudicó el derecho sobre los recién nacidos. Ella vuela y atraviesa el mundo para encontrar niños que deben ser castigados por los pecados de sus padres. Les sonríe y los mata. Esto sucede con la luna menguante, ya que la luz disminuye. El Zohar también retrata a Lilith como una figura que seduce a los hombres incautos. Ella se llena de adornos con una abominable prostituta y espera en las esquinas de las calles y avenidas para atraer a los hombres. Cuando un tonto se le acerca, lo abraza y lo besa y mezcla su vino con un veneno de serpiente para él. Cuando él ha bebido, se desvía hacia ella, y cuando ella ve que él se ha desviado de camino de la verdad, se quita todos los adornos que se había puesto por este tonto y le muestra su verdadero rostro, el de la muerte. He aquí las galas que utiliza para seducir a la humanidad. Tiene el cabello largo, rojo como un lirio, la cara blanca y rosada. 6 pendientes se le cuelgan de las orejas. Su cama está hecha de lino egipcio. Rodean su cuello todos los ornamentos del este. Su boca está formada como una puerta pequeñita, embellecida con cosméticos. Tiene la lengua aguda como espada y sus palabras son suaves como el aceite. Labios hermosos, rojos como lirios, endulzados con todas las dulzuras del mundo. Está vestida de púrpura y aderezada con 39 adornos. Este aspecto demoníaco que se le impuso a Lilith repercutió de igual manera en los griegos. En esta cultura, Lilith es representada como las sirenas, las cuales eran concebidas como seres celestes en un principio. Sin embargo, a partir del relato de la Ilíada escrita por Homero, las sirenas se transformaban en seres acuáticos luego de ser rechazadas por Ulises, el protagonista de la historia. Se presenta así la imagen de la sirena vinculada al inframundo, el pecado, la tentación y el fracaso.
Otra versión cuenta que la historia de Lilith es probablemente el origen del popular mito griego de la reina Lamia, quien tras matar a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera, sintió envidia de las otras madres y se dedicó a devorar a sus hijos. Transformada en una bestia, tenía el cuerpo de una serpiente, los pechos y la cabeza de una mujer. Este relato dio lugar a que las madres griegas y romanas acostumbraran a amenazar a sus hijos traviesos con este personaje. Wow, pues creo que siempre se le representó como una parte negativa hasta cierto punto. Como que siempre todos los mitos que se relacionan, que se creen que pudieron ser Lilith, como que se relacionan siempre un poco a lo mismo, como que es esta parte seductora, pero que te lleva a la parte negativa. En todos estos elementos mitológicos que acabamos de leer, podemos ver cómo la imagen femenina se transforma. Pasa de ser algo bello y hermoso a algo demoníaco. Y no importa la cultura desde donde lo analices, al final es lo mismo. Me recuerda mucho al mito de Medusa, que por si algunos de ustedes no saben, ella es en realidad la víctima, porque fue violada por Poseidón y todavía Atenea la castigó convirtiéndola en un monstruo con serpientes en la cabeza y condenada a volver piedra a todo aquel que la mirara. Las serpientes, como podemos verlo en muchas historias, son representadas como la tentación, la maldad, la traición. El hecho de que Atenea la haya castigado por algo que no fue su culpa nos remite a cosas que suceden en la actualidad, mujeres culpando a otras y cayendo sobre todo en esta rivalidad. Pero la historia siempre juega a favor de los hombres, porque Perseo, quien la mató, a final de cuentas fue visto como el héroe y Medusa se quedó como la villana. Según yo vi, Atenea no fue por castigarla, sino por protegerla, por el hecho de que ponerle esas serpientes en su cabeza y eso, como que nadie se iba a querer acercar a ella y quien le quisiera hacer daño, ella se iba a poder proteger. O sea, como yo conozco la versión, es que Atenea la castigó, porque todo eso ocurrió en el Partenón, pero también puede ser cierto lo que tú dices y yo me estoy equivocando. Pero la descripción que dan de Lilith me recuerda un poquito a la historia de la Ixtabay. Oh, sí. Que bueno, aquí en el folclore yucateco también es una mujer que tiene el cabello largo y es muy bonita y seduce hombres y que está ella debajo de la ceiba, que es un árbol sagrado perteneciente a la cultura maya. Entonces habla mucho acerca de lo mismo, ¿no? Que es una seductora y que mata a hombres pues nada más porque quiere. Sí, hasta ahora que lo mencionas, sí. Eso luego la imagen de la Ixtabay. Y pues también creo que un poco, si te das cuenta, como que en estos mitos, como que si las mujeres tienen el poder y como la seguridad de hacer lo que les plazca, es ahí donde ya se convierten en seres demoníacos. Exactamente, pues igual, para reflexionar. Para reflexionar. Un aspecto importante a discutir es la imagen que representa a Lilith en la actualidad. Lilith empezó a ser un motivo popular en el arte y la literatura en la época renacentista, teniendo como ejemplo al pintor italiano Miguel Ángel, quien la retrató como una criatura mitad mujer y mitad serpiente, la cual estaba enroscada en torno al árbol del conocimiento. Esto le dio una gran importancia al mito. Lilith se volvió aún más interesante para la imaginación de artistas masculinos, tales como Dante Gabriel Rossetti, quien la retrató como la más bella criatura femenina del mundo. Por su parte, el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, se inspiró en la leyenda de Lilith para crear el personaje de la Bruja Blanca, la cual muchos de ustedes seguro recuerdan porque era presentada como una mujer bella, pero cruel, peligrosa y maligna. Lewis dijo que la Bruja Blanca era hija de Lilith y estaba decidida a acabar con la estirpe de Adán y Eva. Por otra parte, el escritor irlandés James Joyce la llamaba patrona de los abortos. La introdujo a la filosofía feminista y la adoptó como diosa de las mujeres independientes del siglo XX. También el nombre de esta mujer aparece en un programa nacional de alfabetización de Israel, e incluso es el título de una revista judía para mujeres. Lilith ha sido de igual manera ligada al concepto de mujer fatal, que alude a la perdición de los hombres, la diableza, la demoníaca, la femme fatal de la que había que alejarse. Es todo lo contrario a la imagen de la esposa ideal, una mujer fiel, virgen, abnegada y obediente. Para cuando surge el sufragismo en el siglo XIX con la igualdad de derechos y libertad sexual de la mujer, Lilith fue retratada por diversos artistas masculinos como una iconografía de mujer fatal. Esto como una forma de rechazo ante las ideas sufragistas de la época.
La historiadora del arte Erika Bernay alegó que la sociedad patriarcal no aceptaba esas demandas y algunos de los artistas de la época ofrecieron representaciones extravagantes y exageradas del peligro que la mujer podía representar. Es por ello que pintaba a figuras como Lilith, Judith y Salomé siempre desnudas, provocadoras, insolentes o altivas. Yo la verdad no tenía mucha idea de la expresión de fatal female. No sabía muy bien a qué se refería hasta que lo investigué. Por donde lo quieres ver, está mal. Es básicamente decir que porque eres una mujer que vive su vida sexual y romántica como quiere, pues en automático eres mala y diabólica. Y con las marchas feministas que ha habido últimamente en estos días, en este mes, creo que me doy más cuenta de todo este aspecto conservador que sigue existiendo a partir de las frases que muchos dicen de no son maneras, no se dan a respetar, exigen respeto y no lo dan, los monumentos. Güey, no, los monumentos. O sea, solo te das cuenta que es más fuerte el pensamiento mitológico y religioso que el histórico humano, porque tantísimos años han pasado y tantísimas oportunidades hemos tenido para rectificar nuestros errores y no pasa. Me hace preguntarme en qué estamos fallando, qué sucede, por qué no podemos superar el pasado y ver hacia el futuro, como dirían en la película. Sí, hay veces como que siempre me cuestiono un poco el por qué. Hay veces que sometemos muchas creencias, muchas formas de percibir la realidad en escritos de hace tantos siglos, y si lo pensamos un poco, creo que tenemos tan solo todo un siglo que fue como este retroceso de la humanidad y todo que fue provocado simplemente por este tipo de creencias. Entonces no digo que esté mal, o sea, cada quien puede creer en lo que quiera creer. Sin embargo, creo que hay que ser un poco más juiciosos en lo que creemos, y también es de aplaudirse el que el pensamiento de las personas evolucione, en el sentido de que no a través de los siglos, sino en una misma persona a través de los años. Y creo que eso es lo que tenemos que esforzarnos cada vez, como evolucionar ese pensamiento y dejar un poco atrás, no olvidarlo, ya sabes, porque creo que es importante para la cultura, pero sí como tener ese precedente y diferenciarlo de lo que la realidad de hoy, ya sabes. Sí. A final de cuentas, el humano está hecho para progresar y para evolucionar. Y creo que el mito de Lilith nos sirve para reflexionar y darnos cuenta que como sociedad nos falta mucho para deshacernos de estos esquemas y pensamientos que siguen poniendo a la mujer como imagen de pureza, castidad, fidelidad y pudor. Esto no nos sirve a nosotras las mujeres para poder ser libres, más que nada nos reprime porque tenemos que encajar en este esquema de cómo debe ser una mujer. Para empezar, ni siquiera debería existir uno. Como tú dices, cada quien vive como guste y eso no le da el derecho a absolutamente nadie de llamarle a otros por insultos, a juzgarlos, a criticarlos. Así que les invitamos a ustedes, audiencia, a reflexionar sobre este tema, a leer más acerca del feminismo, no importa si eres hombre o mujer. También a despojarse de estos estereotipos o prejuicios que pueden tener sobre cómo debe ser la mujer ideal. Y sobre todo a no quedarse con una parte de la historia, siempre investiguen más. Así es, eso es lo que les invitamos en este podcast, a que no se queden solamente con una versión de la historia. Y también en lo que acabo de comentar hace ratito, en el siglo, que no lo mencioné, me refería a la Edad Media, al oscurantismo de la Edad Media, ¿ok? No a este siglo. Para esta investigación nos basamos mucho en un artículo de la revista Legado de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de México, el cual se llama El mito de Lilith, evolución iconográfica y conceptual. Está bastante interesante, se los recomiendo por si quieren saber un poco sobre lo que simbolizan las imágenes y el concepto de Lilith. También usamos fuentes de ABC, Letras Libres, Ancient Origins, Infobee y Mitologías. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí subimos contenido extra que no mencionamos aquí en el podcast, también las imágenes y muchas otras cosas interesantes. Así que síganos, les vamos a dejar el Linktree con todos los vínculos hacia nuestras redes sociales y otras plataformas en las que nos pueden escuchar. Les invitamos a compartir este capítulo con personas que crean que tengan interés en estos temas, además de seguir reproduciendo los demás contenidos de Viernes Conspirativo. Nosotras nos despedimos, les deseamos un buen fin de semana y nos vemos a la próxima.
Escuchaste Viernes Conspirativo.